Dicen que la soberbia es un espejo que te impide ver lo que tienes delante. Alejandro pasó 12 años mirándose en ese espejo. Se enamoró de su propio reflejo y olvidó mirar a la mujer que dormía a su lado. Él pensaba que yo era una sombra. Una mujer de pueblo. ¿Callada? ¿Simple? Sin más aspiración que servirle el café por las mañanas. Esa mañana en el tribunal, mientras él ajustaba el nudo de su corbata de seda y miraba el reloj con impaciencia, cometió el error fatal de subestimar el silencio. Creyó que mi quietud era miedo. No sabía que yo no estaba temblando. Estaba esperando. Porque hay cosas que el dinero no puede comprar y verdades que solo se revelan cuando todo lo demás se derrumba. Él pensaba que venía a firmar su libertad. Pero en realidad venía a descubrir que nunca fue libre. Madrid olía a lluvia aquella mañana de noviembre. Era un olor penetrante y frío que se colaba hasta en los huesos. Pero dentro de la sala de la audiencia provincial el aire estaba viciado. Olía a madera vieja. A cera de suelos gastada por miles de pasos nerviosos. A desesperación contenida. Y sobre todo olía a la colonia de sándalo de mi marido. Alejandro Valdés. Estaba sentado al otro lado del pasillo a tan solo unos metros de distancia. No me miraba. Ajustaba los gemelos de oro de su camisa con esa vanidad que yo conocía tan bien. A su lado estaba Ricardo Fuentes. El abogado al que todos en los círculos financieros de Madrid llamaban el tiburón. Se reían. Era una risa baja y seca. Como el sonido de hojas muertas pisadas en otoño. Yo estaba sola. Sentada en el banco de madera dura con las manos cruzadas sobre mi regazo. Llevaba mi abrigo gris de lana. El que tiene el forro descosido en un bolsillo y que ya ha visto pasar demasiados inviernos. Me sentía pequeña en aquella sala inmensa de techos altos. O al menos eso es lo que ellos pensaban al mirarme. Veían a Elena García. La ama de casa callada. La mujer simple de un pueblo perdido de Zamora que no sabía nada de leyes ni de negocios. Veían a una mujer que había tenido la inmensa suerte de casarse con el brillante CEO de Valdés Tecnologías y que ahora iba a ser devuelta a la nada de donde vino. Alejandro miró su reloj. Un Patek Philippe que costaba más que la casa de mis padres. Sabía exactamente lo que estaba pensando. Tenía prisa. La comida estaba reservada en un restaurante de moda. Y Carla lo estaría esperando. Carla. La directora de Relaciones Públicas de 24 años. La razón por la que estábamos aquí. La mujer por la que él había decidido tirar 12 años de matrimonio a la basura. Escuché a Ricardo susurrarle algo al oído. Le dijo que yo firmaría lo que fuera. Que 6.000 euros eran una fortuna para alguien como yo. Que volvería a mi pueblo antes del anochecer y que mañana nadie recordaría mi nombre. Alejandro asintió y soltó una carcajada discreta. Esa risa fue lo único que me dolió. No por amor. El amor hacía tiempo que se había secado como una planta sin agua. Me dolió por su ceguera. Pobres hombres. Creen que ganan porque hacen ruido. Creen que la esposa no tiene poder porque la esposa no grita. Miré mis manos. Estaban quietas. No temblaban. La gente piensa que la calma es debilidad. Pero yo sé que la calma es lo que precede a la tormenta. Llevaba 10 años siendo la sombra de Alejandro. 10 años observando. 10 años aprendiendo que el verdadero poder no necesita alardes. El juez magistrado don Luis Barroso entró en la sala con su toga negra. Hojeaba los papeles con aburrimiento. Parecía otro martes cualquiera de divorcios rutinarios en Madrid. Otro marido rico deshaciéndose de su vieja esposa para buscar un modelo más nuevo. Su señoría ajustó sus gafas y miró el reloj de pared. Todo estaba listo para el trámite. Rápido. Indoloro. Brutal.
Alejandro se giró hacia mí por primera vez. Me dedicó una mirada de lástima fingida. Movió los labios para decirme adiós sin emitir sonido. Creía que era el final. Pero entonces ocurrió. No fue un grito. No fue un golpe en la mesa. Fue un sonido mucho más aterrador en aquel silencio sepulcral. Toc. 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 Era un sonido rítmico. Seco. Autoritario. El sonido de un bastón con punta de plata golpeando el mármol del pasillo exterior. Cada golpe resonaba como una sentencia. El murmullo en la sala se detuvo. Incluso el aire pareció congelarse. Las pesadas puertas de roble de la sala se abrieron de par en par. No las abrió un ujier. Se abrieron como si la propia sala se inclinara ante quien llegaba. Y allí estaba. Un hombre anciano de postura impecable. Vestía un traje de corte clásico que hablaba de sastres antiguos y dinero viejo. Su cabello era blanco como la nieve, pero sus ojos tenían el mismo acero que los míos. Se apoyaba en un bastón elegante no porque lo necesitara para caminar, sino porque lo portaba como un cetro real. Detrás de él no venía un simple asistente. Venía un ejército silencioso de trajes oscuros. Los mejores abogados de la capital. Hombres y mujeres que no pisaban estos tribunales menores a menos que fuera cuestión de sangre. Alejandro frunció el ceño. Ricardo dejó de sonreír. El juez Barroso levantó la vista y sus ojos se abrieron con un reconocimiento inmediato y respetuoso. El anciano avanzó por el pasillo central. No miró a Alejandro. Para él mi marido era invisible. Solo tenía ojos para mí. Se detuvo frente a mi banco ignorando cualquier protocolo. La sala contuvo el aliento. Don Arturo de Mendoza extendió una mano enguantada hacia mí. Su voz grave y profunda rompió el silencio llenando cada rincón de la sala. Hola, hija mía. Me levanté despacio. Me quité el abrigo gris y dejé que cayera al banco. Alisé mi vestido. Levanté la barbilla y miré a mi padre a los ojos. Ya no era Elena García la mujer de pueblo. La máscara había caído. Hola, papá. Alejandro se puso de pie de un salto. Su silla chirrió contra el suelo. Estaba pálido. Confuso. Pero Elena. Balbuceó. Tu padre es jardinero. Tú me dijiste que tu padre era jardinero en Zamora. Mi padre se giró lentamente. Lo miró con esa frialdad aristocrática que puede congelar el infierno. Jardinero. Repitió mi padre con una suavidad letal. Bueno. Supongo que se podría decir así. Llevo 50 años podando las malas hierbas de la economía española. Y hoy, señor Valdés, he venido a cortar una de raíz. Ver a mi padre allí de pie en medio de la sala hizo que el tiempo se detuviera. Su presencia borró las paredes del juzgado y me llevó de vuelta al pasado. De repente ya no tenía 40 años. Tenía 28. Y no estaba en un tribunal de Madrid. Estaba en un pequeño apartamento alquilado en el barrio de Tetuán. Un piso interior donde nunca entraba el sol y que olía a humedad y a café barato. Para entender por qué estábamos allí es necesario entender quién era yo antes de ser la señora de Valdés. Nacer con el apellido Mendoza es una suerte. Eso dice la gente. Pero también es una condena. Desde niña aprendí que las personas no se acercaban a mí. Se acercaban a mi herencia. A los bancos que poseía mi abuelo. A las tierras de mi madre. Los hombres no me miraban a los ojos. Miraban la cartera de mi padre. Yo estaba cansada. Cansada de ser un trofeo. Cansada de dudar de cada sonrisa y de cada apretón de manos. Así que hice lo único que podía hacer para salvar mi alma. Huí. No huí geográficamente. Huí hacia el anonimato.
Me quité el apellido Mendoza como quien se quita un abrigo pesado en verano. Tomé el apellido de mi madre. Un apellido simple. García. El apellido más común de España. Y me inventé una historia. Dije que era de un pueblo pequeño de Zamora. Un lugar de tierra seca y gente trabajadora. Donde el apellido no importa tanto como el sudor de la frente. Me mudé a Madrid con lo puesto. Quería saber si alguien podía amarme solo por ser Elena. Nada más. Y entonces apareció Alejandro. Lo recuerdo tan claramente que duele. No era el hombre frío y calculador que hoy se sienta en el banquillo. Era un joven con fuego en la mirada. Tenía los zapatos gastados y trajes que le quedaban grandes. Pero tenía una ambición que le salía por los poros. Nos conocimos en una biblioteca pública. Él estudiaba planos de ingeniería y yo leía poesía. Me hablaba durante horas sobre sus ideas. Sobre cómo la tecnología iba a cambiar España. Sobre la empresa que quería construir. Valdés Tecnologías. En aquel entonces era solo un nombre escrito en una servilleta de papel manchada de aceite. Me enamoré de su hambre. Me enamoré de la forma en que soñaba con construir algo desde cero. Yo venía de un mundo donde todo estaba ya construido y él me ofrecía la aventura de empezar. Alejandro nunca me preguntó mucho sobre mi pasado. A él le gustaba hablar de su futuro. Y a mí me gustaba escuchar. Le dije que mis padres eran gente de campo. Que no teníamos nada. Que yo estaba sola en la capital buscando mi camino. Él se lo creyó. Se lo creyó porque le convenía creer que él era el Salvador. El príncipe que rescataba a la chica pobre. Cuando me pidió matrimonio 2 años después fue el día más feliz de mi vida. Pero también fue el día en que se sembró la semilla de nuestra destrucción. Recuerdo la visita al notario. Alejandro estaba nervioso. Se alisaba la corbata barata una y otra vez. Se sentó frente a mí con una seriedad impostada y puso unos papeles sobre la mesa. Elena. Me dijo con voz grave. Te quiero mucho. Pero tengo que ser responsable. Voy a fundar mi empresa y no sé qué pasará en el futuro. Si nos va mal no quiero arrastrarte conmigo. Y si me va bien, bueno, tengo que proteger mi patrimonio. Me estaba pidiendo la separación de bienes. El notario, un hombre mayor con gafas gruesas, me miró por encima de sus lentes. Creo que sintió pena por mí. Veía a un joven ambicioso protegiendo sus 4 ahorros de una chica que parecía no tener dónde caerse muerta. Alejandro insistió. Es lo mejor para los dos, Elena. Lo mío es mío y lo tuyo es tuyo. Aunque tú no tengas mucho ahora. Casi me eché a reír allí mismo. Tuve que morderme la lengua para no soltar una carcajada que habría sonado a locura. Qué ironía tan cruel tiene el destino. Alejandro creía que estaba protegiendo su futura fortuna de una posible cazafortunas. No sabía que con esa firma estaba levantando un muro de hormigón entre él y la mayor fortuna de Castilla. Firmé. Claro que firmé. Tomé el bolígrafo barato del notario y estampé mi nombre. Elena García. No firmé porque fuera sumisa. No firmé porque fuera tonta. Firmé porque en ese momento yo creía en nosotros. Pensé que el dinero no importaba. Pensé que mi amor sería suficiente para llenar cualquier cuenta bancaria. Salimos de la notaría y él me abrazó aliviado. Se sentía seguro. Se sentía inteligente. Pobre Alejandro. Ese día él pensó que había ganado la partida de ajedrez. No se dio cuenta de que acababa de tirar su rey fuera del tablero antes incluso de empezar a jugar. Y ahora 12 años después, sentada en este tribunal frío, esa firma en aquel papel amarillento era lo único que me separaba de la ruina total que él había planeado para mí. Miré a mi padre de nuevo. Él sabía lo de la firma. Él siempre lo supo todo.
La memoria se desvaneció. El olor a humedad del piso de Tetuán desapareció. Volví al presente. Al olor a madera y miedo de la audiencia provincial. Alejandro seguía mirándome con confusión. Todavía no entendía. Todavía creía que yo era la chica de Zamora que firmó su propia pobreza por amor. Estaba a punto de descubrir que la pobreza es algo muy relativo. El éxito es como un vino fuerte. Si no tienes el estómago preparado para digerirlo, se te sube a la cabeza rápidamente. Te emborracha. Te hace olvidar de dónde vienes y quién te ayudó a subir los primeros escalones. Alejandro se emborrachó de éxito muy rápido. Valdés Tecnologías dejó de ser un sueño en una servilleta de papel y se convirtió en un gigante de cristal y acero en el norte de Madrid. Todo el mundo aplaudía a mi marido. Las revistas de negocios lo llamaban el visionario del año. Decían que tenía un don natural para encontrar capital. Que los inversores caían rendidos ante su carisma. Pobre Alejandro. Él se creyó su propia leyenda. Nunca se preguntó por qué aquellos fondos de inversión tan conservadores decidieron apostar millones de euros por un chico desconocido. Nunca sospechó que detrás de cada inyección de capital había una firma autorizada por mí. Yo esperaba a que él se durmiera por las noches. Me levantaba en silencio. Iba al despacho y revisaba los correos de los gestores de mi familia. Grupo Mendoza y Asociados. Ellos eran los ángeles inversores. Yo movía los hilos desde la sombra. No para controlarlo, sino para empujarlo. Quería que triunfara. Quería verlo feliz. Pensé que si él se sentía poderoso dejaría de tener miedo al futuro. Pero me equivoqué. El dinero no le quitó el miedo. Solo alimentó su vanidad. Empecé a notar el cambio en los detalles pequeños. Primero fue la forma en que me miraba cuando nos arreglábamos para salir. Antes me miraba con adoración. Ahora me miraba con crítica. Me sugería que cambiara mi vestido. Que me pusiera algo más llamativo. Más caro. Me decía que mi estilo era demasiado austero. Demasiado de provincias. Luego llegaron las cenas de empresa. Recuerdo una noche en particular. Estábamos en un restaurante de lujo en el barrio de Salamanca. Rodeados de banqueros y socios. Uno de ellos me preguntó amablemente qué opinaba yo sobre la expansión al mercado latinoamericano. Yo abrí la boca para responder. Sabía perfectamente de lo que hablaba. Había leído los informes esa misma mañana. Pero Alejandro me cortó. Puso su mano sobre la mía. Un gesto que parecía cariñoso pero que en realidad era una mordaza. Soltó una risa breve y condescendiente. Elena no entiende de esas cosas, dijo mirando a los demás con complicidad. Ella es feliz con cosas más sencillas. Ya sabéis. Viene de un entorno muy humilde. De un pueblo de Zamora donde el tiempo se detuvo. A ella la aburrimos con nuestras cifras. Todos rieron. Yo sentí como la sangre se me helaba en las venas. Me convertí en un adorno. En la esposa florero que asiente y sonríe mientras los hombres hablan de cosas importantes. Me tragué la humillación con un sorbo de agua. No dije nada. Mi silencio fue mi escudo. Y entonces apareció Carla. La contrataron como directora de Relaciones Públicas. Era todo lo que yo no era. Joven. Ruidosa. Ambiciosa de una manera vulgar. Carla no caminaba. Desfilaba por los pasillos de la empresa. Alejandro quedó fascinado. Ella le daba lo que yo nunca le di. Adulación constante. Carla le decía que era un genio 20 veces al día. Carla se reía de todos sus chistes aunque no tuvieran gracia. Carla le hacía sentir que él era el sol y que el resto del mundo solo giraba a su alrededor. Yo los veía.
A veces iba a la oficina a llevarle el almuerzo o unos documentos. Los veía cuchicheando en la sala de reuniones. Veía cómo ella le tocaba el brazo. Veía cómo él se erguía como un pavo real ante su presencia. Cuando yo entraba ellos se separaban bruscamente. «Hola Elena», decía él con impaciencia. «¿Qué haces aquí?» «Estoy muy ocupado. Carla y yo estamos trazando la estrategia del trimestre». Yo asentía. Dejaba lo que traía y me marchaba. Al salir me cruzaba con mi propio reflejo en las puertas de cristal del edificio. Veía a una mujer con un abrigo pasado de moda. Una mujer que parecía invisible. Alejandro llegaba a casa cada vez más tarde. Olía a tabaco mentolado y a un perfume dulce y empalagoso. El perfume de ella. Dejó de preguntarme cómo me había ido el día. Dejó de mirarme. Yo me convertí en un mueble más de nuestra casa de diseño. Un mueble viejo y cómodo que ya no encajaba con la decoración moderna que él quería para su vida. Él pensaba que yo no me daba cuenta. Pensaba que mi silencio era ignorancia. No sabía que yo estaba tomando notas. No sabía que cada desprecio, cada mentira, cada noche solitaria, todo se estaba acumulando en una cuenta que él pronto tendría que pagar. Yo no estaba ciega. Solo estaba esperando. La arrogancia es un narcótico peligroso. Te hace sentir invencible. Te hace creer que las reglas no se aplican a ti. Y lo más importante, te hace descuidado. Alejandro se había vuelto muy descuidado. Era un domingo por la mañana. Él se había ido a jugar al golf con unos socios, o eso me dijo. En realidad yo sabía que el golf era un código para encontrarse con Carla en un hotel discreto de la sierra. Salió con tanta prisa que cometió el error fatal. Dejó su tableta personal sobre la mesa del desayuno. Desbloqueada. La pantalla brillaba con una luz tenue. Era como un ojo abierto mirándome fijamente. Esperando. Me acerqué a la mesa. No tenía miedo. No me temblaban las manos. Sentía una curiosidad fría. Casi clínica. Como un cirujano que se prepara para abrir una herida y ver cuánto se ha extendido la infección. Toqué la pantalla. Estaba abierta en su correo personal. Lo que leí allí terminó de matar a la mujer que yo había sido durante los últimos 12 años. Había una cadena de correos con Carla. No eran solo mensajes de amor o de pasión. Eran mensajes de negocios. De conspiración. En uno de ellos, fechado 2 días atrás, Alejandro escribía unas palabras que se grabaron en mis retinas. Ya casi está hecho, mi amor. He movido los últimos 5 millones de euros a la cuenta de Panamá. La empresa quedará vacía. Y lo mejor de todo es que la deuda va a caer sobre Elena. Sentí un golpe seco en el estómago. Seguí leyendo. Él había falsificado mi firma en unos documentos de garantía personal hacía 3 años. Me había convertido en la avalista de una serie de préstamos de alto riesgo que Valdés Tecnologías había pedido. Préstamos que él no pensaba pagar. El plan era sencillo y diabólico. Él se llevaría el dinero limpio. Y yo me quedaría con la empresa en quiebra y una deuda de 40 millones de euros que me perseguiría hasta la tumba. En otro correo Alejandro se burlaba de mí con una crueldad que me dejó sin aliento. Me voy a librar de la paleta pronto. Escribía él. Que se vuelva a su pueblo a ordeñar vacas. Es tan tonta que ni siquiera va a entender que le ha golpeado cuando le lleguen las notificaciones del banco. Dejé la tableta sobre la mesa. Me senté en la silla. El silencio de la casa era absoluto. No lloré. Las lágrimas son para cuando hay esperanza. Las lágrimas son para cuando todavía crees que puedes arreglar algo. Yo ya no tenía nada que arreglar. En ese momento la tristeza se evaporó.
Y en su lugar nació algo mucho más útil. La ira. Pero no era una ira caliente y explosiva. Era una ira fría. La ira de los Mendoza. Me levanté y caminé hacia el ventanal que daba a la calle. Miré los coches pasar. Miré la vida seguir su curso. Y supe que Elena García había muerto esa mañana en esa mesa de desayuno. Fui al despacho. Saqué un teléfono antiguo que guardaba en el fondo de un cajón. Un teléfono que solo tenía un número grabado en la memoria. Hacía 10 años que no marcaba ese número. Hacía 10 años que había elegido el orgullo y el amor romántico por encima de mi sangre. Mis dedos dudaron un segundo. Solo un segundo. Luego marqué. El tono de llamada sonó. Una vez. 2 veces. Al tercer tono descolgaron. Diga. Era una voz grave. Seca. Inconfundible. La voz de un hombre que no pierde el tiempo. Cerré los ojos. Tomé aire. Y dejé caer la última barrera. Papá. Dije. Mi voz sonó firme aunque por dentro me estaba rompiendo. Hubo un silencio al otro lado de la línea. Un silencio pesado cargado de una década de ausencia. Elena. Dijo él. No preguntó cómo estaba. No preguntó por qué llamaba. Solo dijo mi nombre. Papá. Repetí. Tenías razón. En todo. He cometido un error. Un error terrible. Escuché el sonido de una silla moviéndose al otro lado. Imaginé a mi padre en su despacho de caoba poniéndose de pie. ¿Qué ha hecho ese hombre?, preguntó mi padre. Su tono ya no era el de un padre dolido. Era el tono de un general en tiempos de guerra. Me ha traicionado papá. Me ha robado. Y quiere destruirme. El silencio volvió. Pero esta vez era diferente. Era el silencio de la maquinaria poniéndose en marcha. Hija mía, dijo don Arturo de Mendoza con una voz que me devolvió la vida. Sécate la cara si estás llorando. Los Mendoza no lloran por traidores. No estoy llorando, papá, le aseguré. Bien, dijo él. ¿Qué necesitas? Justicia, papá, dije mirando mi reflejo en el cristal. Necesito justicia. La tendrás, respondió él. Prepara tus cosas, Elena. La familia va hacia allá. Se acabó el juego. Colgué el teléfono. Miré la tableta de Alejandro una última vez. Disfruta de tu golf, cariño. Susurré a la habitación vacía. Porque es el último día tranquilo que vas a tener en el resto de tu vida. El arte de la guerra no consiste en atacar primero. Consiste en dejar que el enemigo crea que ya ha ganado. Cuando Alejandro puso los papeles del divorcio sobre la mesa de cristal del salón, supe que el momento había llegado. Era un martes por la tarde. Fuera el cielo de Madrid estaba encapotado amenazando con una de esas lluvias frías que calan hasta el alma. Alejandro tenía esa expresión de suficiencia que tanto le gustaba ensayar frente al espejo. Parecía un emperador concediendo el exilio a un súbdito rebelde. Aquí tienes, Elena, dijo él empujando el sobre hacia mí. Mi abogado lo ha preparado todo. Es generoso dadas las circunstancias. Te damos 6.000 euros para que empieces de nuevo. Y por supuesto te pagamos el billete de autobús de vuelta a Zamora. Me quedé mirando el sobre. Él esperaba lágrimas. Esperaba gritos. Esperaba que me arrodillara y le suplicara que no me echara a la calle. Su ego necesitaba ese espectáculo. Necesitaba verme rota para sentirse entero. Pero yo no le di ese placer. Tomé el bolígrafo que él me ofrecía. Un Montblanc pesado y negro.
¿Dónde tengo que firmar? Pregunté con voz tranquila. Alejandro parpadeó confundido. La falta de resistencia lo descolocó por un segundo. Pero rápidamente recuperó su arrogancia. Pensó que mi calma era resignación. Pensó que yo era simplemente una mujer derrotada que aceptaba su destino. Aquí y aquí. Señaló el impaciente. Firmé. Elena García. Mi firma fue firme. Sin temblores. Al levantar la vista vi que él sonreía. Una sonrisa cruel. Quiero que te vayas hoy mismo. Dijo él guardando los papeles como si fueran un trofeo. Carla se muda mañana. Y no quiero ver tus cosas viejas por aquí. Esa noche llovía en Madrid. Hice mi maleta. Una maleta pequeña y desgastada. La misma con la que había llegado a la capital 12 años atrás. No me llevé nada que él hubiera comprado. Dejé los vestidos de seda que me obligaba a usar en las cenas. Dejé las joyas frías que me regalaba para callar su conciencia. Dejé el abrigo de piel que tanto odiaba. Solo me llevé mi ropa antigua. Mis libros. Y mi dignidad. Alejandro me observó desde la puerta mientras yo arrastraba la maleta bajo la lluvia. Ni siquiera me ofreció un paraguas. Adiós, Elena. Dijo él cerrando la puerta de roble macizo en mis narices. El sonido del cerrojo al echarse fue el sonido más dulce que había escuchado en años. No era el sonido de una puerta cerrándose. Era el sonido de una celda abriéndose. Caminé hasta la esquina empapada por la lluvia. Un coche negro de cristales tintados se detuvo silenciosamente a mi lado. El chófer bajó y abrió la puerta trasera. Buenas noches, señora Mendoza. Dijo con respeto tomando mi vieja maleta. Buenas noches, Manuel. Respondí entrando en el calor seco y confortable del vehículo. Llévame al piso franco. No volví a Zamora como Alejandro creía. El coche me llevó a un ático discreto en el Paseo de la Castellana. Una propiedad que pertenecía a una de las filiales del Grupo Mendoza y que nadie relacionaba conmigo. Allí me quité la ropa mojada. Me di un baño caliente. Y esperé. Durante las semanas siguientes jugué mi papel a la perfección. Contraté a Javier Soler. Un abogado joven y nervioso que acababa de abrir su despacho en un entresuelo oscuro de lavapiés. Javier era un buen chico. Honesto. Pero estaba aterrorizado. Cuando le conté quién era mi marido y quién era su abogado, Javier se puso pálido. Señora García. Me dijo con la voz temblorosa mientras revisaba los papeles con manos sudorosas. Ricardo Fuentes es un monstruo. Le llaman el tiburón. Nos van a destrozar. Deberíamos aceptar los 6.000 euros. Es mejor eso que nada. Javier me miraba con lástima. Veía a una mujer pobre y sola enfrentándose a un gigante. Yo le sonreí con ternura. No podía decirle la verdad todavía. Necesitaba que su miedo fuera real. Necesitaba que Ricardo Fuentes y Alejandro olieran ese miedo en la sala del tribunal. No te preocupes, Javier. Le dije poniendo mi mano sobre la suya. Confía en mí. A veces los gigantes tienen los pies de barro. Él me miró como si estuviera loca. Como si el dolor me hubiera hecho perder la razón. No sabía que en mi bolso junto a los pañuelos de papel llevaba un teléfono antiguo con un solo número guardado. No sabía que la maquinaria más poderosa de España ya estaba en marcha. Alejandro estaba celebrando su victoria antes de tiempo. Estaba brindando con champán con Carla. Estaba redecorando mi casa. Estaba gastando un dinero que ya no era suyo. Dejé que lo hiciera. Dejé que se sintiera seguro. Dejé que se sintiera intocable. Porque cuanto más alto subes, más dura es la caída. Y yo iba a estar allí para verle caer.
Volvimos al presente. Al sonido seco de aquel bastón golpeando el suelo de mármol. To. 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 Aquel ruido fue como un martillo rompiendo el cristal de la realidad que Alejandro había construido. La atmósfera en la sala de la audiencia provincial cambió en un instante. El aire viciado y aburrido desapareció. De repente el espacio se llenó de una electricidad estática que erizaba la piel. Mi padre don Arturo de Mendoza avanzó por el pasillo central. No venía solo. Detrás de él caminaban 6 personas. No eran matones. No eran guardias de seguridad. Eran algo mucho más peligroso en un tribunal. Eran abogados. Pero no eran abogados como Ricardo Fuentes, que vestía trajes brillantes y sonreía demasiado. Estos hombres y mujeres vestían de gris marengo y azul oscuro. Sus trajes eran discretos. Sus rostros eran impenetrables. Eran los socios principales de Mendoza y Asociados. El bufete que redacta las leyes antes de que el gobierno las vote. Vi a mi joven abogado Javier Soler. El pobre chico estaba temblando. Se le cayó el bolígrafo de las manos y rodó por el suelo. Se quedó mirando a la comitiva con la boca abierta. Él sabía quiénes eran. Cualquier estudiante de Derecho en España soñaba con trabajar para ellos o tenía pesadillas con enfrentarse a ellos. Pero la reacción más reveladora fue la de Ricardo Fuentes. El tiburón. El hombre que minutos antes se reía de mi abrigo viejo dejó de reírse. Su sonrisa se congeló y luego se derritió como cera al sol. Se puso de pie tan rápido que casi tira su silla. Se abrochó el botón de la chaqueta con dedos torpes. Su piel pasó de un bronceado artificial a un blanco enfermizo. Don Arturo, susurró Ricardo. Su voz era un hilo. Un gemido de animal acorralado. Mi padre ni siquiera lo miró. Se detuvo frente al estrado. Se apoyó en su bastón con ambas manos y levantó la vista hacia el juez. El juez magistrado don Luis Barroso, un hombre que llevaba 30 años viendo lo peor de la sociedad y que rara vez mostraba emoción alguna, hizo algo que nadie esperaba. Se inclinó. Fue un gesto leve. Casi imperceptible. Un asentimiento de cabeza. Un saludo de respeto de un hombre de poder a otro. Don Arturo. Dijo el juez con voz calmada. No esperaba verle hoy por mi sala. Es un honor. Disculpe la interrupción, señoría. Dijo mi padre. Su voz era grave. Profunda. Llenaba el espacio sin necesidad de gritar. Hubo un pequeño problema de tráfico en la Castellana. Ya sabe cómo se pone Madrid cuando llueve. Alejandro miraba de un lado a otro. Sus ojos iban de mi padre al juez y del juez a su propio abogado. No entendía nada. En su cabeza él seguía siendo el rey del mundo y yo seguía siendo la esposa inútil. Su arrogancia era tan espesa que le impedía ver la guillotina que ya estaba cayendo sobre su cuello. ¿Quién es este viejo?, susurró Alejandro a Ricardo. Lo dijo lo suficientemente alto como para que yo lo oyera. ¿Por qué el juez le saluda? ¿Es algún político? Ricardo no le contestó. Estaba demasiado ocupado tratando de hacerse invisible. Entonces una mujer se adelantó del grupo de abogados. Era mi hermana. Isabel de Mendoza. Llevaba un traje de chaqueta blanco impecable. Su pelo recogido en un moño tirante. Parecía una estatua de hielo. Caminó hacia mi mesa. Pasó por delante de Javier Soler, que seguía paralizado, y puso un maletín de cuero sobre la madera. El sonido fue pesado. ¿Contundente? Isabel abrió el maletín. Sacó una pila de documentos tan gruesa que parecía una enciclopedia. Los colocó ordenadamente frente al juez. Señoría, dijo Isabel con una dicción perfecta. Soy Isabel de Mendoza.
Socia directora de Mendoza y Asociados. Solicito la venia para asumir la representación legal de mi hermana. La señora Elena de Mendoza. Anteriormente conocida como Elena García. Alejandro soltó una risita nerviosa. ¿Mendoza? Dijo él. ¿Qué dices? Se apellida García. Es de un pueblo de Zamora. No tiene nada. Isabel se giró lentamente hacia él. Lo miró como quien mira a un insecto molesto que acaba de posarse en su comida. Señor Valdés. Dijo ella. Mi hermana usó el apellido de nuestra madre para tener una vida tranquila. Pero en su partida de nacimiento y en sus cuentas bancarias ella es una Mendoza. Y usted, usted acaba de cometer el error más caro de su vida. Alejandro se puso rojo de ira. Se levantó y señaló a mi padre con un dedo tembloroso. Esto es un circo. Gritó. ¿Quiénes os creéis que sois? ¿Y tú quién eres, viejo? ¿El jardinero del que me hablaba Elena? Sí. Eso debe ser. El jardinero que ha venido a defender a su hija la Paleta. El silencio que siguió a esas palabras fue absoluto. Fue un silencio denso. Pesado. Ricardo Fuentes cerró los ojos y se llevó una mano a la frente. Sabía que su cliente acababa de cavar su propia tumba y se había tirado dentro. Yo me levanté. Ya no me sentía pequeña. Sentí como la sangre de mis antepasados corría por mis venas. Me erguí. Me alisé el vestido. Y miré a mi marido a los ojos. No vi amor. No vi odio. Solo vi a un hombre patético. Un hombre que había tenido un diamante en las manos y lo había tratado como si fuera un trozo de vidrio. Alejandro. Dije. Mi voz no tembló. Fue suave pero cortante como el filo de una navaja. Siéntate y cállate. Porque ahora vamos a hablar de quién es dueño de qué. Y me temo que tú ya no. Eres dueño ni de la silla en la que estás sentado. El juez Barroso golpeó suavemente con su mazo. Silencio en la sala. Ordenó. Señor Valdés, siéntese o le haré desalojar por desacato. Señora Mendoza. Prosiga. Alejandro se desplomó en su silla. Estaba sudando. Miraba a Ricardo buscando una respuesta a una salvación. Pero el tiburón ya no miraba a su cliente. Miraba los documentos que Isabel había puesto sobre la mesa. Y en sus ojos vi el terror puro. La partida había empezado. Y ellos acababan de darse cuenta de que no tenían ni una sola ficha en el tablero. Todo ocurrió muy rápido. A veces la justicia es lenta y tortuosa. Pero otras veces es como un rayo. Cae de golpe. Ilumina todo el paisaje. Y deja solo cenizas donde antes había un árbol orgulloso. En menos de 20 minutos la vida que Alejandro creía tener se desmoronó. Mi hermana Isabel no necesitó gritar. Ni siquiera necesitó ser teatral. Solo necesitó poner 3 documentos sobre la mesa del juez Barroso. El primer documento era el acta de constitución de Valdés Tecnologías. Señoría. Dijo Isabel con voz clara. El señor Valdés cree que posee la mayoría de las acciones de la empresa. Pero olvida un pequeño detalle. Cuando la empresa estaba a punto de quebrar hace 5 años recibió una inyección de capital vital. Alejandro se revolvió en su silla. Eso fue un fondo de inversión suizo. Dijo él con voz temblorosa. Orión Capital. Ellos confiaron en mí. Isabel sonrió. Fue una sonrisa fría. Felada. Orión Capital es una filial del Grupo Mendoza. Dijo ella. Mi hermana Elena autorizó personalmente esa transferencia. Ella posee el 51% de las acciones a través de ese fondo. Señor Valdés.
Usted no es el dueño de la empresa. Usted es un empleado. ¿Y mi clienta? Su esposa. Es su jefa. El color desapareció del rostro de Alejandro. Era como ver a un hombre ahogándose en tierra firme. Abría la boca pero no salía ningún sonido. Miró a Ricardo Fuentes. Pero el tiburón estaba ocupado guardando sus bolígrafos en el maletín. Ya había olido la sangre en el agua y sabía que la víctima no era yo. Pero Isabel no había terminado. Sacó el segundo documento. Y aquí tenemos los registros bancarios. Continuó ella implacable. El señor Valdés ha desviado 5 millones de euros de las cuentas de la empresa a una cuenta personal en Panamá en los últimos 6 meses. Lo hizo falsificando firmas. Incluida la firma de mi hermana. El juez Barroso se ajustó las gafas. Su rostro se endureció. 5 millones de euros. Repitió el juez. Eso ya no es un asunto civil, señor Valdés. Eso es un delito penal. Apropiación indebida. Fraude. Y falsedad documental. Alejandro se puso en pie. Es mentira. Gritó. Es una trampa. Ella me tendió una trampa. Yo solo intentaba proteger el patrimonio. Siéntese. Ordenó el juez golpeando el mazo. Pero el golpe final estaba por llegar. Isabel sacó el tercer papel. Era el más ligero pero el que más pesaba. Señoría. Dado que el señor Valdés ha cometido fraude, las cláusulas de responsabilidad limitada de la empresa quedan anuladas. La deuda de 40 millones de euros que él generó ya no pertenece a la sociedad. Pertenece al administrador que cometió el delito. Es decir, a 40 millones de euros. La cifra flotó en el aire. ¿Pesar? Asfixiante. Alejandro cayó en su silla. Ya no era el hombre arrogante que miraba su reloj Patek Philippe. Era un hombre arruinado. Un hombre que en 10 minutos había pasado de ser millonario a tener una deuda que no podría pagar ni en 10 vidas. Yo lo miré. Esperaba sentir alegría. Esperaba sentir esa satisfacción dulce de la venganza. Pero no sentí nada. Lo miré y vi a un extraño. Vi a un hombre pequeño. Asustado. Un hombre que había tenido todo mi amor y lo había cambiado por un espejismo de poder. Me di cuenta de que ya no le odiaba. El odio requiere energía. El odio es un sentimiento vivo. Y lo que yo sentía por él estaba muerto. Simplemente sentí pena. La puerta de la sala se abrió de nuevo. Esta vez no fue mi padre. Fueron 2 agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal. Entraron en silencio. Respetuosos pero firmes. Señor Valdés. Dijo uno de ellos. Tenemos una orden de detención preventiva. Por riesgo de fuga y destrucción de pruebas. Acompáñenos, por favor. Ricardo Fuentes se apartó de su cliente como si tuviera una enfermedad contagiosa. Alejandro miró las esposas que el agente sacaba de su cinturón. Luego me miró a mí. Sus ojos estaban llenos de lágrimas. Lágrimas de miedo. No de arrepentimiento. Elena. Susurró. Elena, por favor. Diles que paren. Soy tu marido. ¿Te quiero? Podemos arreglar esto. Mi padre dio un paso adelante interponiéndose entre él y yo. Su bastón golpeó el suelo una vez más. Usted dejó de ser su marido en el momento en que la traicionó. Dijo mi padre. Ahora es solo un número de expediente. Llévenselo. Los agentes lo tomaron por los brazos. Alejandro gritó mi nombre mientras lo arrastraban hacia la salida. Elena. Elena. Ayúdame. Yo no me moví. No dije nada.
Solo vi cómo se lo llevaban. Vi cómo su traje italiano se arrugaba. Vi cómo su dignidad se quedaba tirada en el suelo de aquella sala fría. Cuando la puerta se cerró, el silencio volvió. Pero era un silencio diferente. Era un silencio limpio. Me senté en el banco. Me sentía vacía. Agotada. Como si hubiera corrido una maratón llevando una armadura de hierro. La vida de Alejandro se derrumbó allí mismo. Pero amigos míos, esta historia no termina con el sonido de unas esposas cerrándose. Mucha gente cree que el final feliz es ver al malo castigado. Pero se equivocan. El castigo es solo el principio del fin. La parte más difícil no es la batalla. La parte más difícil es lo que viene después. Cuando el ruido se apaga. Cuando los abogados se van. Y te quedas sola con los pedazos rotos de tu vida tratando de entender quién eres ahora. La venganza satisface el ego. Pero no cura el corazón. Si han llegado hasta aquí escuchando mi voz. Si han sentido mi dolor y mi liberación. Les pido un pequeño favor. Por favor, escriban el número 1 en los comentarios aquí abajo. Solo el número 1. Háganlo para que yo sepa que no estoy hablando sola en la oscuridad. Háganlo para que sepa que hay almas ahí fuera que entienden que el verdadero viaje empieza ahora. Su presencia es el único aliento que tengo para contarles el final. La parte más importante. La parte donde aprendí que después del invierno siempre llega la primavera. Espero ver sus números 1. Y entonces les contaré cómo encontré la paz. Dicen que las ratas son las primeras en abandonar el barco cuando se hunde. Es un refrán antiguo y cruel. Pero en mis años de vida he aprendido que los refranes suelen tener razón. Los días posteriores a la detención de Alejandro fueron un torbellino. Madrid se despertó con la noticia en todas las portadas. La caída del niño prodigio de las finanzas. El escándalo de la familia Mendoza. Los periodistas acamparon frente a la puerta de mi antiguo domicilio y frente a la sede de Valdés Tecnologías. Todos querían una exclusiva. Todos querían saber por qué una de las herederas más ricas de España había vivido en la sombra durante una década. Querían el drama. Querían las lágrimas. Querían que yo saliera al balcón a insultar a mi marido o a hacerme la víctima. Pero yo no les di nada. Me quedé en el piso franco del Paseo de la Castellana. Cerré las cortinas. Desconecté el teléfono. Y dejé que el mundo gritara fuera mientras yo buscaba silencio dentro. Mi hermana Isabel manejaba la prensa con la precisión de un cirujano. Emitió un comunicado breve. Solo 3 líneas. Decía que se trataba de un asunto privado que estaba en manos de la justicia y que la familia no haría más declaraciones. La discreción es el verdadero lujo. El silencio es la única respuesta digna ante la necedad. Mientras yo bebía té en mi salón y miraba la lluvia caer sobre los tejados de Madrid, Alejandro conocía su nueva realidad. La prisión de Soto del Real es un lugar frío. No tiene las sábanas de hilo egipcio a las que él estaba acostumbrado. No tiene servicio de habitaciones. Y sobre todo no tiene espejos donde él pudiera admirar su propia grandeza. Me contaron que las primeras 48 horas fueron las peores para él. No por el miedo a la cárcel, sino por el miedo al abandono. Alejandro pidió hacer una llamada. Solo una. No me llamó a mí. Por supuesto. Tampoco llamó a sus padres, a los que había ignorado durante años por considerarlos demasiado humildes para su nueva vida. Llamó a Carla. Mi abogado Javier Soler tuvo acceso al registro de esa llamada. Me lo contó días después con una mezcla de asombro y pena en la voz. Alejandro marcó el número de su amante. El número de la mujer por la que había robado. Por la que había mentido. Por la que había destruido su matrimonio. Carla descolgó al tercer tono. Alejandro estaba desesperado.
Le dijo que todo era un error. Que sus abogados lo sacarían en unos días. Le pidió que fuera a visitarlo. Que le llevara ropa limpia y dinero en efectivo. Le dijo que la amaba. Y entonces Carla pronunció las palabras que terminaron de hundir el barco. Alejandro. Dijo ella con esa voz chillona que a él le parecía tan dulce. Mis tarjetas de crédito han sido bloqueadas esta mañana. El banco dice que las cuentas están congeladas por investigación judicial. No puedo pagar ni la peluquería. Pero cariño. Suplicó él. Es temporal. Lo arreglaré. Solo ven a verme. Te necesito. Hubo un silencio al otro lado de la línea. Mira, Alejandro. Dijo ella. Yo no estoy hecha para estas cosas. No me gustan las cárceles. Y sinceramente no me gustan los perdedores. Me voy a Marbella con unos amigos. No me vuelvas a llamar. Y colgó. Así de simple. La mujer que le juraba amor eterno mientras bebían champán de 500 euros se esfumó en el momento en que la tarjeta de crédito dejó de funcionar. Alejandro se quedó con el auricular en la mano escuchando el tono de línea muerta. En ese momento debió sentir un frío mucho más intenso que el del invierno madrileño. El frío de la soledad absoluta. Cuando Javier me contó esto yo no sentí satisfacción. Sentí una tristeza profunda por la condición humana. Qué frágiles son las lealtades que se compran con dinero. Qué barato es el amor que se basa en el interés. Alejandro había despreciado mi lealtad gratuita y sincera para perseguir una ilusión costosa y vacía. Y ahora pagaba el precio. Unos días después mi hermana Isabel vino a verme. Traía una carpeta azul bajo el brazo. Elena. Me dijo sentándose frente a mí. Los abogados sugieren que presentemos una demanda civil adicional. Podemos acusarle de difamación por las cosas que dijo en el juicio. Por llamarnos jardineros. Por intentar humillarte públicamente. Podemos sacarle hasta el último céntimo que le quede o alargar su condena. Miré a mi hermana. Ella estaba lista para la guerra. Es una Mendoza. Defiende el honor de la familia con dientes y uñas. Pero yo negué con la cabeza. No, Isabel. Dije suavemente. Pero Elena. Insistió ella. Él quería destruirte. Se merece que lo aplastemos. Ya está aplastado. Respondí mirando por la ventana. Ha perdido su libertad. Ha perdido su reputación. Ha perdido su dinero. Y lo más doloroso de todo, ha perdido la fantasía de que alguien lo amaba por ser quien era. Isabel se quedó callada esperando que yo siguiera. No voy a demandarle por difamación. Continué. No voy a patear a un hombre que ya está en el suelo. Eso no es justicia. Eso es crueldad. Y yo no soy cruel. Yo soy libre. Isabel suspiró y cerró la carpeta. Eres demasiado buena, Elena. Dijo ella. No soy buena. Le corregí. Soy práctica. El odio es una cadena que te ata a la persona que te hizo daño. Si sigo persiguiéndole, sigo atada a él. Y yo quiero soltarme. Quiero que la ley haga su trabajo y nada más. Esa tarde me quedé sola de nuevo. Pensé en Alejandro en su celda. Pensé en Carla en su playa de Marbella buscando a su próxima víctima. Y pensé en mí. Me di cuenta de que la vida tiene una forma curiosa de poner a cada uno en su sitio. No hace falta empujar. No hace falta gritar. Solo hace falta esperar. La gravedad moral siempre hace su trabajo. Todo lo que sube sin cimientos acaba cayendo por su propio peso. Yo había recuperado mi nombre. Había recuperado mi empresa. Pero lo más importante era que había recuperado la capacidad de ver la verdad.
Ya no había vendas en mis ojos. Y aunque la verdad era fea y dolorosa, era 1000 veces mejor que la mentira dorada en la que había vivido. Han pasado 6 meses desde aquel día en el juzgado. La primavera ha llegado a Madrid. La sierra se ve verde y el aire es fresco y limpio. Pero el camino hacia la prisión de Soto del Real siempre parece gris sin importar el color del cielo. Conduje mi propio coche. Sin chofer. Sin escoltas. Quería hacer este viaje sola. Necesitaba hacerlo sola. Alejandro había solicitado verme. Su abogado me dijo que era importante. Que antes de ser trasladado al módulo donde cumpliría su condena definitiva de 5 años quería hablar conmigo una última vez. Mi hermana Isabel me aconsejó que no fuera. Mi padre me dijo que no tenía ninguna obligación. Y tenían razón. No le debía nada. Pero había una parte de mí que necesitaba cerrar esa puerta con mis propias manos. No con abogados. No con papeles. Sino con la mirada. Entrar en una prisión es una experiencia que te hiela la sangre. El sonido de las puertas de metal cerrándose a tu espalda es definitivo. Te quitan el bolso. Te pasan por arcos de seguridad. Te recuerdan que allí dentro la libertad es solo un recuerdo. Me senté en el cubículo de las visitas. Frente a mí había un cristal grueso y sucio. Un cristal que separaba 2 mundos. El mundo de los vivos y el mundo de los fantasmas. Esperé 10 minutos. Cuando la puerta del otro lado se abrió casi no lo reconocí. El hombre que entró no era el Alejandro Valdés que salía en las portadas de las revistas de economía. No llevaba trajes italianos a medida. Llevaba un chándal gris desgastado que le quedaba grande. Le habían rapado el pelo. Aquel cabello perfecto que él cuidaba con productos caros ahora era solo una sombra en su cráneo. Había perdido peso. Mucho peso. Sus pómulos estaban marcados y tenía ojeras profundas y oscuras bajo los ojos. Parecía un anciano. Y sin embargo tenía la misma edad que yo. Se sentó al otro lado del cristal. No me miró a los ojos al principio. Miraba sus manos. Unas manos que ya no llevaban el reloj Patek Philippe ni la alianza de oro. Unas manos vacías. Levantó el auricular del teléfono negro colgado en la pared. Yo hice lo mismo. Su voz sonó metálica y lejana a través del cable. Gracias por venir. Dijo. Su voz temblaba. Ya no tenía ese tono imperioso de CEO acostumbrado a dar órdenes. Era la voz de un hombre que pide permiso para existir. Hola, Alejandro. Respondí. Mi voz sonó tranquila. No sentía rabia al verle así. Solo sentía una inmensa pena. Pena por el desperdicio de una vida. Pena por el talento tirado a la basura. Hubo un silencio largo. Solo se oía su respiración agitada al otro lado de la línea. ¿Cómo estás?, preguntó él. Una pregunta absurda dadas las circunstancias. Estoy bien. Dije. Estoy tranquila. Recuperando mi vida. Él asintió lentamente. Finalmente levantó la vista y sus ojos se clavaron en los míos. Estaban rojos. Había estado llorando. O quizás era la falta de sueño. Elena, dijo. Tengo que preguntarte algo. Llevo 6 meses dándole vueltas en esta celda. 6 meses mirando al techo y pensando en nosotros. Pensando en los 12 años que vivimos juntos. Dime. ¿Por qué?, preguntó él. Su voz se rompió un poco. ¿Por qué no me dijiste quién eras? ¿Por qué me engañaste durante tanto tiempo? Si me hubieras dicho que eras una Mendoza, si me hubieras dicho que tenías dinero, todo habría sido diferente. Yo no habría tenido miedo. No habría robado. Lo hice por ambición, sí.
Pero también porque quería darte una vida mejor. Quería ser alguien a tu altura. Suspiré. Incluso ahora. Incluso vestido con ese chándal gris y encerrado en una jaula, él no lo entendía. Seguía buscando la culpa fuera de sí mismo. Seguía pensando que el dinero era la respuesta a todo. Me acerqué un poco más al cristal. Quería que me viera bien. Quería que viera a la mujer real, no a la fantasía que él se había inventado. Alejandro. Dije suavemente. Mírame. Él me miró. Yo nunca te engañé. Dije. Nunca te mentí sobre quién era yo. Te dije que me llamaba Elena. Te dije que me gustaba la poesía. Te dije que quería una vida sencilla y honesta. Esa soy yo. Esa ha sido siempre Elena. El apellido Mendoza es solo un accidente de nacimiento. No me define. Pero el dinero, interrumpió él. El dinero no importa. Continué firme. Tú me preguntas por qué no te dije que era rica. Pero la verdadera pregunta, Alejandro, es otra. La verdadera pregunta es por qué tú nunca me preguntaste quién era yo realmente. Él frunció el ceño confundido. En 12 años. Seguí hablando. Nunca me preguntaste qué soñaba. Nunca me preguntaste qué pensaba sobre el mundo. Nunca me preguntaste por mi historia más allá de lo superficial. Tú no te casaste conmigo, Alejandro. Te casaste con un espejo. Querías a una mujer callada y simple que te admirara. Una mujer que fuera un lienzo en blanco donde tú pudieras pintar tu propia grandeza. Me detuve un momento para dejar que las palabras calaran. Tú me inventaste, Alejandro. Te inventaste que yo era una pobre chica de pueblo a la que habías salvado. Y te enfadaste cuando descubriste que yo era una persona compleja con mi propia fuerza y mi propio pasado. No soportaste descubrir que no me habías salvado. Que yo no necesitaba ser salvada. Alejandro bajó la cabeza. Las lágrimas empezaron a caer sobre la mesa de metal. Soy un estúpido. Susurró. Lo tenía todo. Te tenía a ti. Y lo tiré todo por la borda por arrogancia. Por demostrarle al mundo que yo era el rey. Y ahora soy un preso. Un número. Lo siento, Alejandro. Dije sinceramente. Siento que hayas tenido que perderlo todo para entender lo que tenía valor. 5 años, Elena. Dijo él sollozando. Voy a estar aquí 5 años. Cuando salga tendré 43. No tendré nada. Nadie me contratará. Mi vida ha terminado. Tu vida como millonario ha terminado. Corregí. Pero tu vida como ser humano sigue. Tienes 5 años para pensar. Para aprender a ser humilde. Para aprender que el valor de un hombre no está en su cuenta bancaria sino en su palabra. Miré el reloj de pared. El tiempo de la visita había terminado. Me levanté. Él puso la mano sobre el cristal como intentando tocarme. ¿Me odias?, preguntó con desesperación. Lo miré una última vez. Recordé al chico de la biblioteca. Al chico con hambre de futuro del que me enamoré. Ese chico había muerto hacía mucho tiempo devorado por el monstruo de la ambición. No, Alejandro. Dije. No te odio. Odiarte significaría que todavía tienes poder sobre mis emociones. Y ya no lo tienes. Te perdono. No porque te lo merezcas, sino porque yo merezco vivir en paz. Te perdono y te libero. Colgué el teléfono. Él seguía hablando. Gritando quizás. Golpeando el cristal débilmente. Veía su boca moverse pero ya no escuchaba su voz. Me di la vuelta y caminé hacia la puerta de salida. Cada paso que daba me hacía sentir más ligera.
Como si me estuviera quitando capas de plomo de encima. Salí al patio exterior de la prisión. El sol de la tarde me golpeó en la cara. Cerré los ojos y respiré hondo. El aire olía a pinos y a tierra húmeda. Olía a libertad. Me subí a mi coche. Arranqué el motor. Y conduje de vuelta a Madrid dejando atrás a Soto del Real y dejando atrás para siempre a la mujer asustada que fui. La carretera se abría frente a mí. Y por primera vez en mucho tiempo no tenía miedo de hacia dónde me llevaba. Es una tarde hermosa en Madrid. El sol de octubre baña el Parque del Retiro con una luz dorada y suave. Las hojas de los árboles empiezan a cambiar de color. Hay ocres. Hay rojos. Hay marrones. El suelo cruje bajo mis botas mientras camino despacio. Sin prisa. Durante muchos años viví corriendo. Corriendo para agradar a Alejandro. Corriendo para esconder mi identidad. Corriendo para que no se notara mi soledad. Pero hoy camino despacio. Porque no tengo que huir de nadie. Y sobre todo porque no tengo que esconderme de mí misma. Me detengo frente al estanque grande. Me apoyo en la barandilla de piedra y miro mi reflejo en el agua. Veo a una mujer de 40 años. Veo algunas líneas de expresión alrededor de los ojos. Son las marcas de la risa. Y también las marcas del llanto. No las oculto. Son mi mapa. Son la prueba de que he vivido. De que he sobrevivido. Hoy mi vida es muy diferente a la de aquella mujer asustada que se sentaba en el banquillo de la audiencia provincial. Ya no soy la señora de Valdés. Tampoco soy la heredera invisible de los Mendoza. Soy simplemente Elena. Dirijo la fundación benéfica de mi familia. Trabajamos con mujeres que han olvidado su valor. Mujeres que han sido silenciadas. Mujeres que creen que su vida terminó porque un hombre decidió marcharse o traicionarlas. Las miro a los ojos y les cuento mi historia. No les hablo de los millones de euros. No les hablo de las acciones de la empresa ni de los abogados caros. Les hablo de lo que realmente importa. Les hablo de las 3 lecciones que me costó 10 años y muchas lágrimas aprender. Y quiero compartirlas con ustedes ahora como si estuviéramos sentados juntos en este banco del parque compartiendo un café. La primera lección es la más evidente. La que Alejandro aprendió demasiado tarde. Nunca juzguen a un libro por su tapa. Vivimos en un mundo obsesionado con la apariencia. Un mundo de relojes de marca y coches brillantes. Un mundo donde el ruido se confunde con la autoridad. Alejandro me miró y vio un abrigo viejo y una actitud callada. Y asumió que yo no valía nada. Asumió que el silencio era vacío. Pero se equivocó. El silencio no es vacío. El silencio es un espacio donde crecen las raíces. Las personas más fuertes que conozco no son las que gritan. Son las que observan. Son las que escuchan. Son las que saben quiénes son cuando se apagan las luces. La segunda lección es más dolorosa. Tiene que ver con el amor y con por qué a veces el amor no es suficiente. Durante mucho tiempo me culpé a mí misma. Pensaba que si hubiera sido más guapa, más joven, más divertida, Alejandro no me habría traicionado. Pero ahora entiendo la verdad. Y es una verdad que libera. La traición de un hombre como Alejandro no nace de la debilidad de su mujer. Nace de su propia inseguridad. Él no buscaba una compañera. Buscaba un espejo que le dijera lo grande que era. Cuando estaba conmigo se sentía pequeño porque mi integridad le recordaba sus propias fallas. Necesitaba a alguien como Carla no porque ella fuera mejor, sino porque ella era más fácil. Ella alimentaba su ego. Yo alimentaba su alma. Y hay hombres que prefieren morir de hambre antes que enfrentarse a su propio reflejo.
Su caída no fue culpa mía. Fue la consecuencia inevitable de construir una vida sobre cimientos de paja. Y finalmente la tercera lección. La más importante de todas. La que me ha traído hasta este parque hoy. La verdadera victoria no es la venganza. Mucha gente me pregunta si disfruté viendo a Alejandro ir a la cárcel. Me preguntan si me sentí poderosa al quitarle la empresa. Y la respuesta es no. La venganza es un plato que amarga la sangre. Si yo hubiera dedicado mi vida a destruirle a él, me habría destruido a mí misma en el proceso. Me habría convertido en una mujer amargada. Rencorosa. Atada al pasado. La verdadera victoria es la dignidad. La victoria es poder mirarse al espejo y no sentir vergüenza. La victoria es saber que actuaste con rectitud cuando otros jugaban sucio. La victoria es tener la capacidad de perdonar y soltar. No por ellos, sino por ti. Alejandro está en su celda pagando su deuda con la sociedad. Yo estoy aquí bajo el sol de Madrid pagando mi deuda conmigo misma. La deuda de ser feliz. Me alejo del estanque. Una brisa suave me revuelve el pelo. Me siento ligera. Me siento en paz. No sé qué me depara el futuro. Quizás vuelva a enamorarme. Quizás no. Quizás viaje. Quizás me quede aquí cultivando mi jardín. Pero pase lo que pase, sé que nunca más volveré a ser invisible. He recuperado mi voz. He recuperado mi nombre. Y he aprendido que el poder más grande del mundo no es el dinero ni la influencia. El poder más grande es la libertad interior. La libertad de ser quien eres sin pedir permiso y sin pedir perdón. Gracias por acompañarme en este viaje. Gracias por escuchar mi historia. Antes de despedirme, quiero dejarles con una pregunta. Una pregunta para que se la lleven a casa y la piensen con calma. Cuando alguien les hace daño. Cuando la vida les golpea. ¿Qué eligen ustedes? ¿Eligen el ruido de la guerra y la venganza? ¿O eligen el silencio digno de quien sabe lo que vale y se marcha con la cabeza alta? Yo ya hice mi elección. Y créanme, la paz vale más que cualquier fortuna. Buenas tardes. Y que tengan una buena vida. La historia de Elena García termina aquí. ¿Qué opinan ustedes sobre la decisión final de Elena? ¿Habrían actuado de forma distinta si estuvieran en su lugar? Por favor, compartan sus reflexiones en la sección de comentarios. Leo y valoro personalmente cada una de sus palabras. Si este relato les ha hecho reflexionar o ha tocado alguna fibra sensible en su interior, no olviden dejar un me gusta, compartirlo con esa persona que saben que también se emocionará, y suscribirse al canal para no perderse las próximas historias. Nos vemos en el siguiente relato. Y quién sabe, tal vez la próxima vez, el protagonista sea usted.